Génesis capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Voy a utilizar la traducción en lenguaje actual. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de sus frutos y comió. Luego le dijo a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Y vamos a dejar hasta allí mientras tanto. Hemos estado planteando un tema. El tema tiene que ver con un aspecto teológico y con un tema teológico que es la doctrina o el estudio del pecado, también conocido como amartiología. Y ese tema lo hemos estado desarrollando con algunos aspectos puntuales que hemos ido tocando durante las últimas 3 reuniones. Y uno de los aspectos que quedó allí como en el tintero es el del origen del pecado, ¿sí? Creo que cuando uno empieza a mirar todo esta necesidad que se ha generado en nosotros los seres humanos de la salvación, nos damos cuenta de que necesitamos ser salvos porque hemos pecado. Y bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Y cómo se originó ese pecado o esa maldad? Y una de las preguntas que siempre surge en el hacer el análisis sobre el tema del pecado es si Dios creó el pecado. Y esa es una pregunta que se ha analizado, que se ha estudiado, que se ha debatido durante mucho tiempo desde que la iglesia cristiana pues ha estado enfocada en fortalecer su doctrina, en fortalecer su enseñanza. Y cuando surge esta pregunta, entonces necesitamos mirar un aspecto clave, fundamental, que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es universal. Dios es un Dios soberano. O sea, todo lo que sucede está bajo el control de Él. Todo el control está bajo su voluntad. En otras palabras, Dios tiene el control de todo lo que ocurre. Y a eso llamamos nosotros soberanía. Dios es un Dios soberano. Ahora, otro detalle curioso e interesante, no solamente es que Dios tiene el control de todo lo que ocurre, sino que Dios tiene un plan para todo el universo y todo el tiempo.
O sea, Dios conoce nuestro inicio y nuestro fin. Dios lo conoce, Dios ha establecido un comienzo y un final. Y dentro de ese comienzo y ese final de todo lo que Dios ha creado, Dios tiene control, pero Dios también tiene un plan y Dios también tiene control sobre el tiempo en que se va a desarrollar todo ese plan que Él ha establecido. Y otro aspecto que también nosotros debemos considerar es que Dios actúa en función de su plan. Dios estableció un plan y Dios no se va a desviar de su plan o de su propósito. Dios dice, voy a hacer esto y Dios lo hace. Y aquí hay un ejemplo en este pasaje de Génesis 3 que acabamos de leer, parafraseando qué es lo que está narrando allí la palabra del Señor. Que Dios creó al hombre y a la mujer, los colocó en un lugar especial que es el huerto del Edén, y ahí dentro de ese lugar especial que es el huerto del Edén había de todo tipo de árboles de los cuales podían tomar y comer, pero Dios también estableció un parámetro, colocó un árbol y estableció un parámetro y planteó que ese árbol, exclusivamente ese árbol, no se debía, el fruto no se debía comer, porque si se comía el fruto de ese árbol, morirían. Y cuando uno mira este aspecto, entonces se hace consciente de que Dios estableció un pacto, y ese pacto lo estableció con Adán. Y lo estableció con Adán porque Adán era hombre y fue el primer ser creado. Y de Adán sale la mujer. Y entonces Dios establece un pacto con Adán. Y ese pacto tiene unas implicaciones. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que surgió el problema del mal? ¿Cómo es que sufrió el problema del pecado? Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta del surgimiento del problema del mal, uno puede entrar teológicamente en un conflicto. Y puede entrar en un conflicto porque uno tiene que analizar a Dios y específicamente los atributos de Dios. Y dentro de ese análisis de Dios es que Dios es capaz y también desea prevenir el mal. O sea, Dios no es un Dios impotente, Dios no es un Dios malo. Muchas veces cuando uno ve la realidad que está viviendo el ser humano, que es producto o consecuencia del pecado, entonces decimos, ¿por qué Dios no hace algo para que esa condición desfavorable cambie? O cuestiona a Dios y uno dice, Dios es malo porque Dios no actúa a favor o en beneficio de esa persona o de esas circunstancias. Pero no. Dios, lo que nos muestra el estudio de Dios, la doctrina sobre el estudio de Dios, es que Dios es capaz de prevenir el mal, pero también Dios desea prevenir el mal. O sea, Dios tiene el poder, tiene la capacidad, pero también tiene el deseo de prevenir el mal. Y ahí entonces entran esos atributos, el atributo del poder y el atributo de la bondad de Dios versus la existencia o la presencia, como también se dice, del mal en el mundo. Y es que el mal es una realidad. Somos conscientes de eso, ¿cierto? El mal es una realidad. Ahora, hay dos tipos de males o de mal.
Y tenemos que ser conscientes de esos dos tipos de males. Uno es el mal natural. ¿A qué llamamos nosotros el mal natural? Es el mal que no contiene ni la voluntad ni la acción humana. Por ejemplo, las fuerzas destructivas de la naturaleza. A eso se le llama el mal natural, que el efecto de las fuerzas de la naturaleza puede generar pérdida de vidas, puede generar sufrimientos, puede traer, ¿sí?, enfermedades, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de mal, y es al que se le llama el mal moral. Y este mal es por la elección, pero también por la acción de aquellas seres o agentes, como también se les llama, morales y que son libres para actuar, para obrar según su voluntad. Y ahí entonces nosotros vamos dándonos cuenta de que Dios creó todo lo que existe, ¿cierto? Pero hay unas leyes naturales que funcionan. Hay unos efectos de esa naturalidad que existe. Hace unos días, yo creo que fue ayer o hoy, no recuerdo, estaba leyendo una noticia que se tuviera cuidado en el tránsito de Popayán hacia Pasto, porque producto de los fuertes aguaceros que se están dando hacia esa zona, entonces se está deslizando la tierra y están cayendo unas rocas impresionantes en la carretera, ¿sí? Ahora, ¿eso es producto de qué? ¿De la acción humana? Producto del efecto de la naturaleza, ¿sí? Pero una cosa es el efecto de la naturaleza y otra cosa es el efecto de la vida de ese ser o ese agente moral que puede obrar, que puede actuar por elección y que puede llevar a muchas consecuencias: guerras, crímenes, crueldad, lucha de clases, discriminación, esclavitud, injusticia, todas esas cosas que hoy vemos por elección y por acción o por acción de esos seres morales o de esos seres humanos que por su naturaleza, por su conducta, por su actitud, obran y que afectan a otros. Entonces, cuando nosotros estudiamos el tema del pecado también se conoce como la maldición del pecado, porque es una consecuencia de la acción de esos seres morales en contra de la voluntad de Dios. Y ahí entonces somos confrontados. Tiene que haber una confrontación entre la realidad de nuestra humanidad y que tiene que ver con el tema de la muerte, pero también el hecho de la esperanza que en un futuro podemos alcanzar producto de la bondad de Dios. Y nosotros los cristianos somos conscientes. Uno va a un funeral y se confronta con la muerte, ¿sí o no? Pero en medio de esa confrontación con la muerte también hay un mensaje de esperanza, que en un futuro Dios va a venir y va a organizar todo lo que ha sido afectado. Y es que meditaba yo en eso. Nosotros los seres humanos, cuando nos confrontamos, por ejemplo, a la muerte, nosotros nos hacemos conscientes de que odiamos el dolor. ¿A quién le gusta el dolor?
A ninguno de nosotros, ¿cierto? A ninguno de nosotros nos gusta el dolor, odiamos las dificultades, odiamos el sufrimiento y la muerte o las muertes causadas por el pecado. Y eso está como innato en nosotros, ¿no? Nos confrontamos con estas realidades y para nosotros son bastante desagradables. Pero también nos hacemos conscientes del poder y la presencia del pecado en nuestras vidas. Porque aunque nosotros somos agentes morales, en nosotros hay efectos negativos producto del pecado. Y permanentemente nos confrontamos con eso. Ahora, hay unos tipos y unos grados de pecado. Y todo esto es producto de ese espíritu de rebelión contra Dios que se ha levantado. Yo miraba el catecismo de Westminster, uno de los catecismos tradicionales, y ahí decía una frase: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Y es una manera de definir el pecado. Siempre nos preguntamos, ¿qué es el pecado? Pues el pecado es eso. El pecado tiene que ver con una falta hacia lo que es la ley de Dios, hacia los preceptos, hacia los mandamientos que Dios ha establecido, o cuando nosotros transgredimos esa ley, esos preceptos, esos mandamientos, ¿sí? Y lo notamos en este pasaje de Génesis capítulo 3, porque Dios había hecho un pacto, ¿sí? Dios había establecido con Adán que él tenía que hacer unas cosas definidas por Dios y que había cosas que no debía hacer. Había cosas que sí debía hacer y había cosas que no debía hacer. Y que si no hacía, o mejor, si hacía esas cosas equivocadas, ¿qué iba a generar? Una consecuencia negativa, ¿sí? Y se alteró ese pacto se alteró. Entonces, cuando nosotros nos confrontamos con el tema del mal o con el tema del pecado, tenemos que concluir que su existencia es innegable y que la fuente del pecado se da en la humanidad, se da en el individuo. Ahora, ¿cómo se dio ese pecado en la humanidad? ¿Cómo se desenlazó y se generó todas esas atrocidades del ser humano contra Dios, aún contra la misma vida del ser humano y contra la vida de otros seres humanos? Porque la maldad tocó al ser humano. Y ahí es donde entra y juega en esta historia el papel de Adán y de Eva. Porque Adán, lo que nos muestra ahí el pasaje, Adán y Eva son los dos primeros seres humanos creados por Dios que trajeron el pecado a la raza humana. Esa es una realidad. ¿Cómo llegó la maldad a la raza humana? Pues a través de Adán y de Eva. A eso se le conoce en teología la caída del hombre. Cuando usted habla o le dicen el tema de la caída del hombre, tiene que ver con eso, con que Adán y con que Eva
trajeron el pecado a la raza humana. Ahora, si usted analiza antes de Génesis capítulo 3, analiza Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, se encuentra con una realidad, y es que Adán y Eva fueron creados sin pecado. Adán y Eva fueron creados sin predisposición para el pecado. Fueron creados sin ninguna razón para pecar. Porque uno a veces dice, me porté mal porque es que me sacó la piedra, ¿cierto? Uno puede justificarse, ¿cierto? Pero Adán y Eva no tenían ninguna razón para pecar. Muy diferente a nosotros en la realidad actual, ¿cierto? Pero ellos estaban inmersos en toda la condición favorable que les permitiría sostenerse y disfrutar de los beneficios de ese pacto que habían hecho con Dios. Ellos fueron creados con todas las razones para estar satisfechos y continuar disfrutando de las bendiciones y de la provisión de Dios. Ese es el pacto que hizo Dios con Adán. Y una vez le echa la culpa a Dios, ¿no? ¿Y por qué Dios permite? ¿No? ¿Qué día me escribía una niña en la madrugada y me decía que un amiguito estaba en conflicto, que por qué Dios era tan malo, que por qué Dios no ayudaba a la gente, ¿sí? Y ella le explicaba, ¿no? Ella decía, el líder, y yo le respondía así, ¿será que le respondí bien? Y le respondió muy bien, ¿cierto, mami? Le respondió muy bien. Pero miren, ellos, Adán y Eva, fueron creados sin pecado. Fueron creados con todas las razones para estar satisfechos y para continuar disfrutando de los beneficios y de las bendiciones de la provisión de Dios. Pero cometieron un error. Y el error tiene que ver con la lealtad al pacto. Entonces, cuando ustedes leen Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 1 y 2 nos hablan de la lealtad del ser humano a Dios, de la lealtad de Dios al ser humano, porque se estableció un pacto, ¿sí? ¿Y cuál era la obligación dentro de ese pacto? Pues una cantidad de detalles muy interesantes. La obligación de llenar la tierra, la obligación de cultivar la tierra, la obligación de gobernar y de generar toda la condición para que los seres humanos pudieran glorificar a Dios. La obligación de trabajar y de cuidar el jardín del Edén. Pero también la obligación de obedecer. Y por eso es que hay ese énfasis allí en Génesis capítulo 3, del 1 al 7, sobre el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí Génesis capítulo 3 nos está hablando de lo que Dios define como bueno y de lo que Dios define como malo. Y entonces Dios nos está haciendo entender aquí que si se hacía lo bueno, pues se iba a disfrutar de los beneficios de la provisión de Dios. Si se hacía lo malo, ¿qué generaría? La maldición. Y por eso hay un efecto. Y ese efecto sigue si seguimos haciendo lo malo, ¿sí? Y miren, el árbol del bien y del mal no fue el problema. Yo me ponía a mirar eso, ¿no? El árbol del bien y del mal no fue el problema. ¿Sabe cuál fue el problema? La deslealtad de Adán y Eva al pacto con Dios.
Porque si usted analiza y sigue leyendo más adelante, se genera una serie de cosas interesantes. La culpa, la vergüenza. Dice en el versículo 8, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Y uno dice, pero bueno, si había una relación plena de confianza, de cercanía constante entre Dios, Adán y Eva, ¿qué pasó? Porque ahora corrieron. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Primero cubrirse y luego esconderse. ¿Sí? Y yo diría primero cubrirse, hacerse conscientes de que estaban desnudos. ¿Sí? Se hicieron conscientes, ¿no? Y ahí se ve la vergüenza. ¿Sí? Se ve la vergüenza. Y por eso a lo que nosotros llamamos el pudor, ¿no? A no ser de que haya una plena confianza entre los cónyuges y tengan la libertad de desnudarse libremente sin problemas, ¿cierto? Pero por lo general, si uno de pronto lo pillan bajo de ropa personas que no son su cónyuge, ¿qué hace uno? ¡Ay! Grita, ¿cierto? Se esconde, se cubre, ¿cierto? Eso es un efecto que generó el pecado. Entonces el problema no fue el árbol, sino que la deslealtad de Adán y Eva con el pacto que se había establecido con Dios. Y sigue leyendo uno allí en Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante, y dice en el 9, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Y cuando uno lee ahí entre líneas, uno dice, esto es pura justificación, ¿no? Pura justificación. Porque la responsabilidad ¿de quién era? La responsabilidad era de Adán. Aunque Eva comió, y dice que Adán estaba allí cuando ella comió. Y después ella le pasó y él también comió. La responsabilidad ¿de quién era? De Adán. Porque Adán representa un rol importante. Adán era el responsable, el gerente, el mayordomo de la creación. Y entonces desde ese tiempo miren que Dios establece el principio de la autoridad. Por eso es bueno que nos metamos a la academia para estudiar soteriología, todos estos temas que nos ayudan a profundizar un poco más, ¿sí? Hay una responsabilidad plena, total, que recae sobre este hombre, Adán, que afecta también a Eva, por supuesto, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos que entender que todo este pasaje de Génesis capítulo 3 nos confronta con el pecado. Y por eso vemos que fueron maldecidos por Dios. Y como dice en el versículo 16, si usted me ayuda, allí busque el versículo 16, dice, a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine.
Yo sé que hay un movimiento por ahí feminista que dice que la mujer tiene que estar por encima del hombre. Bueno, no, ni el hombre debe estar por encima de la mujer, ni la mujer por encima del hombre, porque ambos son iguales en dignidad, pero Dios estableció unos roles de responsabilidad. Leámosla. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido. Eso es normal en las mujeres. Pero él gobernará sobre ti. Porque hay un rol de responsabilidad en los hombres, ¿cierto? Por eso en el hogar el esposo es la cabeza del hogar, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. El esposo es la cabeza. Ahora, no, eso no quiere decir que la cabeza dice, me voy por aquí porque yo quiero, ¿no? Hay otro principio que es el principio del acuerdo, ¿sí? Yo quisiera irme por aquí, entonces ella le dice, ¿por qué? ¿Y cuál es el propósito, la razón? Entonces, me parece bien. Llegan a un acuerdo y juntos se van, ¿no? No el uno por un lado y ella por el otro lado. Para eso es el hogar, el matrimonio. Claro que algunas mujeres cuando oyen esto, por eso no les gusta casarse. Aquí entonces nos está confrontando con el pecado, nos está confrontando con el hecho de que fueron maldecidos por Dios con dolores al multiplicarse. Aquí vemos que se generó todo un conflicto matrimonial, porque ¿cuál fue la reacción del hombre? La mujer que me diste, ¿sí? Él comió, ella le ofreció y él comió. Y le pregunta a Dios a la mujer, ¿no? Versículos 17 al 19, ¿sí? Y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimentos para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y miren que esto es tremendo porque no solamente se genera la maldición en la multiplicación de la raza humana, sino que se genera el conflicto matrimonial, se experimenta la muerte, hay juicio sobre toda la creación, porque también la creación es maldecida producto del pecado. Y es afectado el individuo, no solamente la raza humana, sino la persona en sí, el ser humano de manera individual. Y yo leía en el Nuevo Testamento, utilizando esta misma versión, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, allí en el versículo 12, del 12 al 19, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo,
una representación de Cristo, quien aún tiene que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Precioso, ¿cierto? Qué misericordia tan grande la del Señor, ¿sí? Pero aquí hay que concluir, y es el hecho de que el pecado de Adán y Eva se aplica a toda la descendencia humana, desde que se nace, desde que se engendra. Toda la raza humana nace en pecado. Toda la raza humana quedó condenada. ¿Y por qué? Por ese principio de autoridad. Adán era quien representaba como cabeza ese pacto con Dios, responsable de representar a todos. Y por eso entonces somos afectados todos. Y esos pecados de Adán, o ese pecado de Adán, se cuenta como nuestro. Al igual que la maldición que él recibió, la recibimos a través de él nosotros. Y de eso nos habla el apóstol Pablo, ¿sí? Si ustedes me acompañan allí a Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 22, dice: así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y esa es una gran esperanza. Y esto hace que nosotros seamos conscientes de la importancia de llevar a otros a Cristo. No nos podemos quedar nosotros callados. Somos conscientes de nuestra debilidad y somos conscientes que al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vivimos una nueva vida. Y que esa nueva vida nos está salvando de la condenación. Y Dios va a ajustar cuentas en su debido momento, como nos lo enseña la palabra del Señor. Ese pecado de Adán se cuenta como nuestro, y por eso es que nosotros sin Cristo somos culpables, esclavos, condenados a muerte. Y ahí se ve muy claro el principio de la responsabilidad. Si yo estoy en un rol de responsabilidad, yo tengo que cumplir con ese rol.
Si yo no lo cumplo, ¿qué va a suceder? Pues no solamente voy a generar consecuencias sobre mi vida personal, como le pasó a Adán y a Eva, sino que también voy a generar consecuencias negativas sobre la vida de los demás. Y eso se aplica también a nosotros como cristianos. Ahora, lo que nos muestra también la palabra de Dios es que Cristo es nuestra cabeza. Y si yo estoy en Cristo, entonces al aceptar a Jesucristo, eso que se me imputaba a mí, ya no lo pago yo, sino que es Cristo quien lo paga. Y por eso, por la pura gracia y misericordia de Dios, se aplica la justicia. Y Él, como ese Dios justo, nos imputa su justicia, manifiesta su gracia. Y por eso vemos que Dios, siendo justo, entonces Él aplica la culpa del pecado a cada persona por estar representada por Adán. Y usted no puede darse el lujo de decir, no, esa persona es buena gente, pero se puede ir al infierno si no ha tomado a Cristo como su Señor y Salvador para recibir la gracia de Dios y tener la oportunidad de vivir una vida nueva, una vida diferente, disfrutar de la eternidad que Dios nos ofrece con Él, ¿sí? Y vemos entonces en este tema, que es un tema bastante importante, muchos conflictos. Aquí hay un conflicto teológico por el proceso de corrupción. ¿Cómo fue que se corrompió? ¿Sí? Algunos creen que el pecado es directamente aplicado a nosotros por Dios como el castigo judicial apropiado por la culpa que compartimos en Adán. Ahí hay una posición. Otros creen que el pecado es heredado de nuestros padres. Los de esta posición creen que se reproduce en nosotros de la misma manera que nuestros cuerpos se forman como el patrón de nuestros padres. Y bueno, si uno busca referencias bíblicas, por ejemplo, miremos el Salmo, para que vayamos dejando allí. El Salmo 58. En el Salmo 58, en el versículo 3, dice, estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Y si usted va al Salmo 51, o se devuelve al Salmo 51, David allí en el versículo 5 dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y David está manifestando desde el momento en que fue concebido, desde ese momento es pecador. Hay muchas referencias, ¿cierto? Pero lo que nos enseña esto es que todo ser humano necesita, sin excepción, del perdón y de la purificación del pecado. Todo ser humano, sin excepción, sea blanquito, negrito, amarillo, feíto, bonito, grande, chiquito, todo ser humano, sin excepción, necesita del perdón y de la purificación del pecado. Todos venimos al mundo en un estado de muerte espiritual. Eso nos lo enseña la palabra del Señor. No lo vamos a leer, pero tenga ahí la referencia. Efesios capítulo 2,
del 1 al 3, lo lee en su casa. Todos tenemos una lucha interna con el pecado y con nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta. Léase Romanos capítulo 7 del 14 al 25. ¿Por qué necesitamos aceptar a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador y vivir bajo su cobertura, bajo sus preceptos, vivir bajo ese pacto, ese nuevo pacto que nosotros podemos alcanzar al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Es la única oportunidad para disfrutar de la vida eterna.